¿Qué puede producir catalepsia espiritual? Número uno, el orgullo. El hijo pródigo dejó de ser ese hijo humilde, ese hijo que anda bajo una dirección de su padre. El hijo pródigo entendió que ya no necesitaba. Decidió apartarse de su padre porque entendía que ya su padre no le representaba nada para su vida. Y fue el error que lo llevó no al placer, no al disfrute de su riqueza y su vida, sino a su propia tumba. El orgullo nos lleva a nosotros a ser personas que Dios no puede tolerar en su presencia. Una de las posibles causas que produce catalepsia es el orgullo. Santiago capítulo 4 verso 6 dice: Dios resiste a los soberbios. Y la palabra de Dios nos dice que antes de la caída viene la soberbia, y antes del abatimiento de espíritu viene la altivez, la arrogancia. Por la arrogancia Satanás fue derrotado, fue destituido, fue apartado, sacado de la presencia de Dios. El orgullo produce muerte, muerte de la relación con Dios. El orgullo mata matrimonio, el orgullo mata relaciones, el orgullo mata amistades, el orgullo mata compromiso. El tema de esta palabra en esta mañana es catalepsia espiritual. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Con P, catalepsia espiritual. ¿Alguien me sigue? Gloria al Señor. Parece algo medio raro, ¿verdad? Gloria al Señor, pero es importante. ¿Qué es la catalepsia? En términos humanos, médico, natural, literal, es una condición, escúcheme bien, es una condición, es un trastorno neurológico que se caracteriza por una inmovilidad repentina del cuerpo. Es la pérdida o condición de toda sensibilidad que produce parálisis total de todos nuestros sentidos. La catalepsia nos lleva a nosotros a una inmovilización, a una especie de, digamos, de inercia total. Es un bloqueo de todo el sistema nervioso y anula la capacidad de movimiento o de reacción. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? La catalepsia se caracteriza por una rigidez muscular. La persona queda tan rígida, ¿verdad?, que no hay forma de que pueda gesticular o hacer algún movimiento. Escúchelo bien. El estado de catalepsia en una persona se puede prolongar por minutos, por horas y hasta por días. Repito, el estado o condición de catalepsia en una persona se puede prolongar por minutos, se puede prolongar por horas y hasta días. ¿Alguien me sigue? Gloria al Señor. El estado de catalepsia anula la conciencia de todo lo que puede estar pasando en nuestro exterior. No hay manera de comunicarse con una persona que está en un estado de catalepsia, y esa persona tampoco se puede comunicar con aquellos que están en su derredor. Es una anulación total de todas sus facultades. ¿Alguien me sigue? Ese es el estado de catalepsia. Es importante porque esto a mí me pegó bastante cuando estaba estudiando esta palabra. Eso es en términos humanos, en términos físicos. En términos clínicos, una persona en estado de catalepsia puede ser declarado muerto sin estar muerto. Vamos, por favor. La catalepsia es un estado peligroso porque te hace morir sin estar muerto.
el estado de catalepsia ha producido fenómenos en personas que lo han enterrado y luego han tenido que irlo a desenterrar porque el tipo no estaba muerto ni andaba de parranda. ¿Verdad? Por eso es que hay personas, yo no sé si usted ha escuchado, yo conozco de algunos casos de personas que lo diagnosticaron muerto en un quirófano y al lapso de un tiempo el muerto reaccionó. Está vivo. Corran, denle los primeros auxilios, la asistencia, etcétera, porque estaba en un estado de ¿qué? ¿De qué? De catalepsia. De catalepsia. Por eso que antes de un médico o un centro clínico, antes de diagnosticar una persona muerta, agotan todo un proceso, agotan todo un protocolo, porque ellos conocen el estado de catalepsia y ellos tratan de asegurarse que a quien ellos van a certificar como muerto verdaderamente se murió. De hecho, yo como pastor he tenido que tener un poquito más de precaución, porque he declarado gente muerta estando viva. Porque me han llamado, pastor, mire, fulano está grave de muerte, no responde, no, los médicos lo entregaron, no hay nada que hacer, ya prácticamente lo han desconectado, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues se murió. Y he comunicado, bueno, fulano está muerto. Y de repente me han hecho otra llamada y me han dicho, pastor, siga orando que el hombre está vivo. El hombre, sí. Digo, ay Dios mío, déjame desenterrar este muerto ahora. Déjame yo suspender todo este asunto, ¿verdad? Hermano, no, sigan orando, que Dios está obrando, Dios lo devolvió, que está con nosotros todavía. Entonces, el tema de la catalepsia es un tema que hay que saberlo diagnosticar. Ay, Dios mío. Hay que saberlo diagnosticar. Entonces, es importante que entendamos que aún los críticos de Cristo argumentaron para desmeritar el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, para tratar de rebajarle poder, impacto, legalidad a esa obra en la cruz del Calvario. Argumentaron que Cristo sufrió un estado de catalepsia, que se murió por 3 días y a los 3 días volvió a revivir. Gloria al Señor. Una forma equivocada de tratar de anular la obra de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la comparación de un estado de catalepsia físico, un estado de catalepsia natural, normal, humana, y comparamos o hacemos el paralelo a la vida espiritual de un creyente, nosotros también podemos decir que en la vida espiritual, que en la vida cristiana, también se producen trastornos de catalepsia. Amén. Gloria al Señor. Catalepsia es morir sin morir. Es un trastorno de todo el sistema nervioso que anula la capacidad. Es como enterrar una persona, declararlo muerto, muerto totalmente, hacer el panegírico, hacerle el nicho, hacerle el velatorio y todo por acá, y la persona está sudando en la caja.
Y yo tengo entendido que los muertos no sudan. Porque si sudan, estás vivo. Y hay gente que lo han declarado muerto, están muertos espiritualmente, pero están sudando. Ay, por favor. Dale un toque a tu hermano, dile cómo tú estás. ¿Estás sudando? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Si nosotros hacemos una aplicación espiritual de todo este asunto, de toda esta característica, todos estos síntomas de catalepsia humana, natural, física, literal, clínica, y lo aplicamos entonces a la vida espiritual, a la vida cristiana, podemos decir que los primeros síntomas de una catalepsia espiritual es que Porque nosotros en ocasiones queremos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué no podemos hacer lo que Dios nos ha demandado en su palabra? ¿Por qué no podemos responderle a Dios lo que Él espera que nosotros les respondamos? ¿Por qué no podemos ir en pos? ¿Por qué no podemos ir? ¿Por qué no podemos levantar nuestras manos? ¿Por qué no podemos nosotros mostrar la sensibilidad a Dios en cuanto a lo que Él nos ha demandado, declarado, pedido y exigido en su verdad? ¿Por qué? A veces nos dicen cosas de parte de Dios y las entendemos, las escuchamos, pero no tenemos en cuenta darle una respuesta a Dios. Y en cambio no hacemos lo que Dios nos dice. Porque en algunas etapas podemos hasta reaccionar frente a lo que Dios nos está demandando. Sí, yo sé, ¿verdad? Esa palabra es cierta, eso que está diciendo el pastor es una verdad. Él tiene razón, eso lo dice la Biblia, yo estoy consciente. Pero no reaccionamos ni cambiamos. Cuando sabemos que aún nuestra actitud no es la mejor ante Dios. Cuando sabemos que nuestro manejo no es el correcto ante Dios y ante los hombres. Pero aún así, estando consciente de ello, no hay una reacción en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos actuar? ¿Y por qué el mal nos bloquea el entendimiento para hacer la voluntad de Dios? Es porque estamos experimentando un estado de catalepsia espiritual. Escúchelo bien. La catalepsia espiritual es una terrible condición. Es una terrible condición que nos paraliza la capacidad de escuchar a Dios, que anula la capacidad de poder prestar oído, atención y dar respuesta a Dios. La catalepsia anula, la catalepsia espiritual bloquea nuestro entendimiento para nosotros poder manejarnos de la manera que Dios espera que nosotros nos manejemos delante de Él. La catalepsia nos incapacita nuestra movilidad espiritual. No podemos ir en pos, no podemos caminar en el propósito cuando estamos experimentando un estado de catalepsia espiritual. ¿Alguien está aquí? A veces sufrimos catalepsia como padres. Aló. Porque a veces estando con los hijos al lado, los hijos se sienten como que su papá se murió estando ahí vivo.
porque se sienten abandonados por el padre. Se sienten que el padre no le da la atención, no le da el trato, no le da el amor, no le da el cariño, no presenta ningún tipo de sensibilidad por su necesidad física, emocional o espiritual. A veces estamos como esposos en un estado de catalepsia, que nuestras esposas se sienten viudas estando nosotros vivos. Porque es como que estamos ahí sin estarlo. ¿Alguien me está siguiendo en esta hora? A veces estamos nosotros en un estado de catalepsia como miembros de la iglesia, como miembros de una congregación. Están ahí, pero es como si estuvieran muertos. Míreme como usted quiera, no tengo problema con usted. Es como estar y no estar. Esto es muy importante. Estamos como paralizados, porque eso es lo que produce la catalepsia. Una inmovilización. Es una parálisis general, no parcial. Hay personas que tienen parálisis parciales. Una trombosis te puede anular una parte de tu cuerpo, pero la otra se queda activa. Una persona puede sufrir de una incapacidad motora de sus extremidades y quizás estar en una silla de ruedas y no poder caminar y correr como usted y yo lo podemos hacer. Pero eso no le impide a ellos realizar otras actividades. En rehabilitación hay personas que han sido capacitados, que desde una silla de ruedas pueden realizar deportes. Hay campeonatos de baloncesto de personas incapacitadas de sus piernas, que desde una silla de ruedas ellos juegan basquetbol. Y también pueden ejercer cualquier labor, cualquier profesión, cualquier ejercicio. Ellos lo pueden, porque ellos se sienten incapacitados en un área, pero el área que tiene movilidad, ellos la utilizan. Ellos la utilizan. Pero la catalepsia es un estado de inmovilización total y general, que en ningún área de nuestra vida tiene signo de vida. Entonces vemos cómo la catalepsia lleva a una persona a un estado de desconexión total, de aquello que Dios ha diseñado para su vida. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Escúchelo bien. Y cuando nosotros vamos a el hijo pródigo, estando en casa de su padre, tenía toda una condición de vida, de bendición, de placer, de bonanza, de holgura. Todo era sobreabundantemente bien para su vida, hasta el momento que decidió romper el lazo con su padre, hasta el momento que decidió salir de la cobertura, desvincularse de su padre, el cual le había dado todo. Escúchelo bien. Hasta que un día decidió que su padre le diera y tomó el rumbo de su vida. Y la Biblia dice que todo lo desperdició viviendo perdidamente. ¿Cómo? Viviendo perdidamente. La condición o el cuadro del hijo pródigo nos retrata a nosotros cuando nos descarriamos. El hijo pródigo nos retrata a nosotros cuando nos apartamos de la gracia. El hijo pródigo nos retrata a nosotros cuando nos apartamos de la verdad.
El hijo pródigo nos retrata a nosotros cuando todo lo que Dios nos ha dado lo echamos a un lado, la relación con Él, nuestra comunión con Él, tiramos todo eso por la borda y nos apartamos tras el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre se separa de Dios, se desvincula, cuando la mujer se divorcia de la gracia de Dios, se produce una catalepsia espiritual. ¿Qué es lo que se produce? Una catalepsia espiritual. Y la palabra de Dios dice que el hijo pródigo espiritualmente se murió. Espiritualmente su vida espiritual expiró. Y el texto que leímos dice que volviendo en sí. ¿Cómo? Volviendo en sí. Ese volver en sí no es más que el despertar de la conciencia. No es más que la vivificación del Espíritu de Dios, de un espíritu que estaba muerto, para que pueda volver a la presencia del Señor. ¿Qué puede producir catalepsia espiritual? Número uno, el orgullo. ¿El qué? El orgullo. El hijo pródigo dejó de ser ese hijo humilde, ese hijo dócil, ese hijo sumiso, ese hijo que anda bajo una dirección de su padre. El hijo pródigo entendió que ya no necesitaba, decidió vivir una vida independiente, autosuficiente. Decidió apartarse de su padre porque entendía que ya su padre no le representaba nada para su vida. Y fue el error que lo llevó no al placer, no al disfrute de su riqueza y su vida, sino a su propia tumba. Ay, ay, ay. El orgullo nos lleva a nosotros a ser personas que Dios no puede tolerar en su presencia. Una de las posibles causas, ¿verdad?, que produce catalepsia es el orgullo. Santiago capítulo 4 verso 6 dice: Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y la palabra de Dios nos dice que antes de la caída viene la soberbia. Y antes del abatimiento de espíritu viene la altivez, la arrogancia. Por la arrogancia Satanás fue derrotado, fue destituido, fue apartado, sacado de la presencia de Dios. El orgullo produce muerte, muerte de la relación con Dios. El orgullo mata matrimonio, el orgullo mata relaciones, el orgullo mata amistades, el orgullo mata compromiso. De manera que hay un elemento importante a tomar en cuenta, que debemos de evaluarnos para ver qué causa, qué cosas pueden producir catalepsia en nuestra vida. Otra razón por la cual podemos sufrir catalepsia espiritual es el egoísmo. ¿El qué? El egoísmo, el yo, lo mío, a mí. Porque si a mí no hay para nadie. Si no me ponen, no hay para nadie. El orgullo más el egoísmo es una combinación explosiva para llevar a una persona a un estado de catalepsia espiritual. Escúchelo bien. Otra causa que puede llevarnos a nosotros a
Un estado de catalepsia espiritual es la apatía. Es la apatía. Ay, Dios mío. La apatía. Esto a mí me voló la cabeza de manera muy tremenda. La apatía es un estado que puede padecer cualquiera dentro de la iglesia del Señor. Escúchelo bien. La apatía no es más que un estado de indiferencia a todo. La apatía es un estado de que a mí no me importa nada. Y le tengo una noticia en el día de hoy. Delante de Dios usted no puede esperar cosas diferentes viviendo una vida indiferente. Se lo voy a repetir de nuevo. Delante de Dios usted no puede esperar cosas diferentes viviendo una vida indiferente ante Él. Para poder recibir de Dios hay que ponerse a cuenta con Dios. Para poder recibir de Dios hay que alinearse con sus mandamientos. Para poder recibir de Dios hay que alinearse con lo que Él ha establecido en su palabra. Para poder recibir de Dios hay que tomar una postura de obediencia ante sus mandamientos. Para poder recibir de Dios hay que renunciar a nosotros para poder vivir como Él quiere que vivamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Para poder recibir de Dios no podemos vivir de espalda a Él. Usted que ha experimentado algunos tratos apáticos de personas, y usted lo ha dicho, fulano y fulana sí son apáticos, porque usted siente hielo. Usted siente hielo. Usted siente ese frío en el saludo. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo están todos? Estamos aquí. Escúchelo bien. Y la apatía es la anulación de toda energía positiva y constructiva en nuestra vida. Ay, lo voy a repetir de nuevo. La apatía es la anulación de toda energía. Es como el bloqueo de todo esfuerzo en nuestra vida. Es no voy a hacer, no voy a gastar ni un cc de energía ni para saludar a la gente.